Bienvenido a la emisora de Rey de los Reyes, y el título de hoy se llama Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Él los considera sus familiares cercanos. Dios demuestra su amor por medio de las numerosas promesas que nos ha hecho, de que vamos a recibir salvación y vida eterna. El apóstol Juan nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En el primero de Juan, capítulo 4, los versículos 8 y el 9. Comparar con el libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 y el 17. Y el libro de Tito, capítulo 3, versículo 4 hasta el 7. Dios demuestra su amor por medio de las numerosas promesas que nos ha hecho de que vamos a recibir salvación y vida eterna. Dios, el Padre, personalmente desea estar presente en nuestra vida diaria, como Pablo lo dijo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. En la carta de Pablo, Filipenses capítulo 2, versículo 13. También explicó que Jesucristo, nuestro hermano mayor, vive en nosotros, si es que en verdad estamos convertidos. En las cartas de Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Qué seguridad tenemos de que el Padre y Jesucristo van a ayudarnos cuando necesitamos ayuda espiritual? ¿Por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? Acercámonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el libro de Hebreos capítulo 4, los versículos 15 y el 16. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El primero de Juan, capítulo 5, los versículos 14 y 15. Compararlo con el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 7 y el 8. Y la carta de Pablo, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Las relaciones están basadas en una buena comunicación. Las escrituras nos revelan que Dios nos escucha y responde a nuestras peticiones de acuerdo con su voluntad y lo que sea mayor para nosotros. Quiere que respondamos a su amor. Le hablamos a Dios con nuestros pensamientos y nuestras oraciones, y Él nos habla por medio de las escrituras, su espíritu y sus silbos. Como debemos expresar nuestro amor a Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 3 hasta el 6. Compararlo con el primero de Juan, capítulo 3, versículo 22. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios
Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Primero de Juan, capítulo 5, versículos 2 y el 3. Tal como Juan lo explica, Dios espera que le demostremos nuestro amor a Él y a otros obedeciendo sus mandamientos. La vida de Jesucristo es un modelo de la vida que debemos vivir. Jesús guardó los mandamientos de Dios. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 10. Siempre complació a Dios porque le obedeció y deseaba hacer su voluntad. Al recibir nosotros el amor de Dios, Él espera que lo compartamos con otros, según dijo Jesús. Ese amor sería la característica fundamental de sus discípulos a lo largo de los siglos. Un mandamiento nuevo os doy, que os ames unos a otros, como yo os he amado, que también os ames unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si anduvieres amor los unos con los otros. En el libro de Juan, capítulo 13, los versículos 34 y 35. Compararlo con el primero de Juan, capítulo 4, versículo 11. ¿Qué otras características espirituales deben ser evidentes en las vidas de aquellos que luchan por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios? Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocederé, no agradará a mi alma. El libro de Hebreos, capítulo 10, los versículos 36 hasta el 38. Y todo lo que hagas, haciéndolo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirías la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y el 24. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 y el 13. La vida del cristiano no es fácil. En el libro de Mateo capítulo 7, versículo 13 hasta el 14, y el segundo de Timoteo capítulo 3, versículo 12, se espera que resistamos buscando a Dios con todo nuestro corazón. Mientras guardamos con paciencia el cumplimiento de sus promesas, a medida que seguimos a Dios fielmente y respondemos a su voluntad, disfrutándonos las bendiciones espirituales que ha prometido, pero la mayoría de las promesas y bendiciones solo se harán realidad cuando Jesucristo regrese. Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Entre las grandes bendiciones que recibimos están la fortaleza, la paciencia y la capacidad de soportar las dificultades que encontramos en el presente siglo malo. El libro de Mateo capítulo 10, los versículos 31 hasta 38, y la carta de Pablo Galatas capítulo 1, versículo 4. Para recibir las promesas de Dios es importante vivir de acuerdo con su voluntad. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. El libro de Mateo capítulo 7 versículo 21. Compararlo con Lucas capítulo 6 versículo 46. Para Jesucristo es muy importante que vivamos de acuerdo con la voluntad de su Padre y a aquellos que hacen la voluntad de Dios. Él los considera sus familiares cercanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. El libro de Mateo capítulo 12 versículo 50. Aquellos que solo aparentan servirle a Dios, pero en realidad viven sin ley, quebrantando deliberadamente la ley espiritual de Dios, no estarían en el reino de Dios. Libro de Mateo capítulo 7, los versículos 22 y el 23. No serían parte de su familia eterna. En esta época, ¿quiénes son los miembros de la casa o familia de Dios? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El primero de Timoteo capítulo 3 versículo 15. La iglesia es la casa o familia de Dios. Está formada por aquellos que responden a su llamado y siguen su divina voluntad. Pablo les escribió a los cristianos de esa época: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el libro de Efesios capítulo 2, los versículos 19 hasta 22. Pero ¿qué es la iglesia de Dios? En cualquier discusión acerca de la iglesia debemos primero definir su significado en la Biblia. La palabra iglesia proviene de la voz griega eclesia, que en esencia significa los llamados. Este término se utiliza para referirse a los creyentes, a quienes Dios ha llamado a salir del mundo para seguirlo a Él. La palabra iglesia nunca implica, como algunos lo suponen incorrectamente, un edificio. Siempre representa un grupo de cristianos consagrados en cualquier lugar que se reúnen para practicar su religión, o la totalidad de estos grupos dispersos en todas partes del mundo. Pablo define la iglesia como el cuerpo de Cristo en el 1 de Corintios capítulo 12, versículo 12 y el 27. Entre sus miembros hay ancianos que guían y enseñan a la congregación. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 4. Aquí la iglesia es identificada con los apóstoles, ancianos y otros miembros que estaban en Jerusalén. En otro pasaje se refiere a la iglesia que estaba en otros lugares. En el libro de Hechos capítulo 13 versículo 1 y en el libro de Romanos capítulo 16 versículo 1 y el 1 de Corintios capítulo 1 versículo 2. ¿Quién fundó la iglesia de Dios? Sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. El libro de Mateo capítulo 16, versículo 18. Jesucristo es el fundador de la Iglesia de Dios y prometió que ésta siempre existiría después de su fundación en el primer siglo. La Iglesia continúa hasta el día de hoy. ¿Qué distingue claramente a las personas que son parte de la Iglesia de Dios? Mas vosotros no vivas según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 9. Aquellos en quienes moran el Espíritu de Dios son sus verdaderos discípulos y forman la verdadera iglesia de Dios. El cuerpo de Cristo está compuesto por aquellos que tienen el Espíritu Santo. El 1 de Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 14. El Espíritu de Dios distingue a las personas que son sus hijos y hijas, de aquellos que todavía no han sido llamados, quien dirige la iglesia de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo que estén a sus maridos en todo. Efesios capítulo 5, los versículos 23 y el 24. Compararlo con Colosenses capítulo 1, versículo 18. Jesucristo, la cabeza, es quien guía la iglesia de Dios. Cristo ama a su novia. Efesios capítulo 5, versículo 25 hasta el 27. ¿Qué papel desempeñan los ministros de la iglesia? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 11 hasta el 13. Jesucristo escogió a algunos para que sirvieran en la iglesia y ayuden a los miembros a crecer espiritualmente. La palabra ministro significa siervo. Los pastores y otros ministros son llamados por Dios para atender a las necesidades espirituales de aquellos que han sido llamados. La enseñanza de la sana doctrina es una de sus responsabilidades más importantes. Los ministros deben instruir en la doctrina y ayudar a los cristianos a crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Segundo de Pedro capítulo 3 versículo 18. Pablo dijo lo siguiente a los ancianos que personalmente había enseñando: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para presentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. En otra ocasión explicó la actitud que él y otros apóstoles tenían para servirle a la iglesia. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estás firmes. Segundo de Corintios capítulo 1, versículo 24. La responsabilidad de los ministros en la iglesia también incluye
cuidar del rebaño de Dios con amabilidad, con amabilidad de la misma forma en que un buen pastor lo hace con su rebaño. El 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 hasta 3. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y sería predicado ese evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 hasta el 20. Dios llama a las personas por diversos propósitos, uno de los cuales es ayudar a cumplir la misión que le ha encomendado a la iglesia de propagar el evangelio y instruir a otros que también han sido llamados para que puedan entender y seguir su camino de vida. Es por los esfuerzos combinados de los llamados de Dios que esta comisión se cumple. En Efesios capítulo 4, versículo 3 leemos que los miembros de la iglesia siempre deben estar solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pablo animaba a los miembros de la iglesia a trabajar por la unidad y la fortalecerla a la medida que propagaban el evangelio y hacían discípulos. Pablo describió la actitud humilde que conduce a la unidad espiritual de la iglesia. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comisión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a lo demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo que suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. A los miembros de la iglesia se les exhorta que deben amarse y cuidarse mutuamente, tal como Jesús amó a sus discípulos y los cuidó. Esto implica un esfuerzo, tanto individual como colectivo. Se espera que los miembros de la iglesia se reúnen con regularidad y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y el 25, y compararlo con el libro de Levíticos capítulo 23, versículo 3. Los miembros de la iglesia deben trabajar juntos para cumplir la comisión que Cristo le ha encomendado, reuniéndose para animarse y ayudarse mutuamente, para ser instruidos en la verdad de Dios y para demostrar el amor y el respaldo que sientan entre ellos. ¿Qué más debe hacer la iglesia? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren
Dios es espíritu y los que lo adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El libro de Juan capítulo 23 y el 24. Con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y empieza así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora va a ser una oración de bendición que Jehová del ejército, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Moisés para la bendición de su pueblo para cada uno de ustedes. Y esta es una buena promesa de Dios, que grande bendición. Fue una de las primeras que Él nos dio para nosotros. Y se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, y dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y tenga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Acuérdense a buscar más de Dios, que estamos viviendo los últimos tiempos y todo lo que está en su palabra se está desarrollando delante de nuestros ojos. Busquemos de Dios, mis hermanos, que Él está cerca, muy cerca. Él llega pronto. Y con esto lo dejo. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde y tengan una buena noche y un buen amanecer. Y hasta la próxima. Amén.